Bienvenidos a esta cuarta clase del módulo Historia de la Iglesia. Vamos a comenzar viendo un poco lo que es el contenido de este módulo. Recordemos que estamos viendo la historia de la Iglesia en este módulo desde el año 1 hasta el año 1517. Hemos dividido estos años en cuatro periodos y esos cuatro periodos pues los hemos estado viendo a través de las clases. En la primera clase hablamos de la historia de la iglesia del año 1 al 100, tiempo de la iglesia apostólica prácticamente, de Cristo y de sus apóstoles. Luego viene los años del 100 al 300, que es la iglesia apostólica. Luego hablamos de los años de 300 al 606 y vimos algunas de las desviaciones de la iglesia. Y hoy vamos a estar estudiando los años 606 a 1517. Ese es el objetivo de esta clase cuarta. Y vamos a tratar, como hemos venido haciendo, siete punticos o seis punticos con respecto a precisamente la historia de la iglesia dentro de ese periodo de tiempo. Entonces, eh, vamos a estar viendo esos punticos. Vamos a empezar con la decadencia de la iglesia. Algo que hay que resaltar durante ese periodo de tiempo de los años 600 a 1517 es precisamente la decadencia de la iglesia, cómo la iglesia va perdiendo su objetivo, va perdiendo su visión, el evangelio, que debería ser la predicación de la iglesia, se va diluyendo y vamos a ver cómo durante este periodo hay mucha idolatría, mucha corrupción. Entonces, quiero empezar con esta cita de Éxodo. Ustedes recordarán que es Éxodo 32 cuando el pueblo se hace un becerro. Dice en Éxodo 32:3, dice, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril. Él hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, como podemos ver, este texto nos habla de un momento de la historia de Israel que fue lamentable, que fue triste. Fue el tiempo en que después de que Israel escuchó los mandamientos de Dios, hizo pacto con Dios en el Sinaí. Después Moisés sube al monte por mandato de Dios y resulta que el pueblo se queda y lo que hace es un ídolo, lo que hace es fabricar un ídolo. Justo lo que Dios prohibió en los primeros mandamientos. Y uno dice, increíble, ¿no? Pero esto nos muestra, mis hermanos, que pues el corazón del hombre es muy idólatra. Realmente, creo que era Juan Calvino el que decía que el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos. Y eso es importante recordarlo porque la razón de que esto sea así es el pecado que hay en el hombre. El hombre es pecador desde la caída y somos por nuestra naturaleza pecaminosa, heredada de nuestros padres Adán y Eva, pues somos dados a la idolatría. Y es lo que vemos en ese periodo de tiempo donde Moisés subió al monte. Y otra cosa que podemos resaltar de ese momento histórico del Éxodo fue que cuando Moisés sube deja a cargo a Aarón. Y Aarón, que es el sacerdote que conoce los mandamientos del Señor, en vez de oponerse al pecado, él se une al pecado del pueblo y su corazón también termina idolatrando. Entonces vemos allí el pecado en el pueblo y en los líderes. Y eso es importante resaltarlo,
Porque cuando vemos la historia de la iglesia, muchas veces se le echa la culpa a los líderes, ¿no? Ya sean los sacerdotes, los ministros, los pastores o también los reyes. Siempre se le echa la culpa al líder. Y obviamente el líder tiene mucho que ver, pero tenemos que recordar que el pueblo muchas veces él es el que lleva a sus líderes al pecado, ¿no? Lo que tenemos que recordar es que tanto los líderes como los eh, miembros de la iglesia tienen esa realidad de pecado. Y tenemos nosotros que reconocerlo y pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y volvernos a Dios. Es lo que la Biblia nos llama. Cuando vemos la historia de la iglesia, es fácil nombrar a alguno de los líderes, ya sea un ministro o un rey, y descargar toda la responsabilidad sobre él. Como les decía hace unos días cuando estudiamos la historia de Constantino. Constantino fue un rey al que Dios usó con determinado propósito. Sin embargo, muchos lo ven en la historia como lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia, ¿no? Todas las culpas se las echan a Constantino y le han inventado una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que fue este rey. La realidad es que no fue el pecado de Constantino el que torció la iglesia, sino el de toda la iglesia, el de los cristianos que estaban cargados de idolatría en su corazón. Y lo que vemos aquí en medio de este texto de Éxodo, pues nos recuerda esa realidad. No podemos echar la culpa solo al pueblo, porque Aarón también participó. Y tampoco podemos echar la culpa solo a Aarón, porque fue el pueblo el que lo incitó a todas estas cosas. Y estamos hablando de un periodo de tiempo exacto, que es el del 606 a 1517. Y podemos decir que ese periodo de tiempo es el periodo más oscuro de la iglesia. La corrupción que hemos visto que ha ido como aumentando a medida que vemos los hechos de la iglesia, de los errores de la iglesia, los pecados de la iglesia, se ha ido aumentando. Y cuando vimos acerca de Constantino, todos los privilegios que le dio al clero, pues aumentaron mucho más esa pecaminosidad o el poder para, para terminar haciendo lo que no podían antes, hace que muchos de los líderes y gran parte del pueblo, de la iglesia, pues llega a un estado deplorable y la corrupción aumenta de una manera terrible durante este periodo. Mucho de esa corrupción tiene que ver con el matrimonio entre la iglesia y el Estado. Recordemos que ese es uno de los errores que vemos que la iglesia tuvo. Y más explícitamente, si nosotros miramos lo que fue el reinado de Pepino y de Carlomagno, pues ellos fueron reyes que dieron muchos favores a los papas de Roma, a los líderes religiosos, y la corrupción aumentó demasiado durante ese tiempo. La corrupción, estoy diciendo, de la iglesia. Entonces, el clero era ignorante de las escrituras porque no las estudiaba. Y el pueblo, obviamente que mucho más. Abandonaron el estudio de la Biblia y en su lugar empezaron a aparecer leyendas que son absurdas. Todas esas leyendas que hoy en día se cuentan dentro de la religión tradicional, por lo menos aquí en Colombia. Todas esas leyendas empiezan a surgir de almas que vienen del purgatorio pidiendo auxilio, de todas esas cosas que tradicionalmente aquí en Colombia pues hemos escuchado. Todo eso se inventa durante ese periodo. La libertad cristiana es menoscabada por la tiranía y el absolutismo del Papa. La fe fue reemplazada por superstición y la teología, el estudio bíblico, fue cambiado por las leyendas y por la idolatría. La corrupción entró a la iglesia y empezó a crecer de una manera asombrosa durante este periodo. Sin embargo, entre toda esa corrupción,
algunos pequeños grupos de cristianos que fueron considerados herejes, obviamente, por la iglesia oficial, permanecieron firmes en la verdad cristiana y alzaron su voz en protesta contra los abusos y la corrupción de la iglesia. Y miren, si nosotros miramos este periodo y uno dice, bueno, terrible la iglesia, sí, pero si nosotros miramos el periodo de tiempo en el que estamos ahorita, en nuestra actualidad, tenemos que decir que la historia se repite. Hoy en día la iglesia evangélica se ha apartado del estudio bíblico, se ha apartado del estudio teológico, muchos hasta aborrecen la teología, aborrecen el estudio bíblico. Y están llena, la iglesia está llena de cuentos absurdos, de misticismo barato, de profecías de hombres, de leyendas como en el tiempo y el periodo que estamos estudiando. La iglesia se ha dejado permear por el error de tal manera que el poder, la avaricia, la corrupción que reinaron durante este periodo también están reinando ahora. Y las iglesias bíblicas son minoría, no son populares. Estamos pasando casi lo mismo que estos tiempos de los que estamos estudiando. Muchas de las iglesias bíblicas son consideradas herejías, porque el error está tan metido en la iglesia y ha sido tan popular que ya lo bíblico parece una herejía. Así que lo que vemos aquí en este periodo de tiempo, aunque nos alarme y nos parezca terrible, pues es mucho de eso es lo que está pasando con la iglesia actual. Veamos algunas situaciones puntuales que ayudaron a esa decadencia de la iglesia. Una de ellas es la controversia por las imágenes. Recordemos que en estos tiempos de los que estamos tratando, pues en muchos lugares se adoptaron las imágenes, ¿no? Y en este periodo, Gregorio I afirmó que las imágenes no debían ser adoradas, pero permitió que se usasen en las iglesias para supuestamente promover la instrucción de los ignorantes, como si un ídolo, una imagen, sirviera para instruir a las personas ignorantes. Obviamente, las imágenes, lejos de contribuir a la instrucción de los no creyentes o de las personas nuevas que llegaban a la iglesia, realmente fueron un gran factor de ignorancia y de idolatría. Las imágenes se hicieron cada vez más populares entre la gente y eso empezó a verse como instrumentos milagrosos, como si estas imágenes hicieran milagros. Las personas que eran devotas a todas estas imágenes acudían a los santuarios de una o de la otra escultura a pedir una gracia de esas esculturas. A cada una se le dio prácticamente poder o se le atribuyó algún milagro. Los curas también empezaron a difundir la superstición y a afirmar que habían vírgenes que lloraban, que hacían señales afirmativas con la cabeza, que tenían poder de curar determinadas enfermedades, que obraban prodigios. Y esto causó obviamente mucha idolatría. Y el emperador León se convirtió en un ferviente iconoclasta. ¿Qué es un iconoclasta? Es un hombre que rechaza el culto a las imágenes sagradas. Estos iconoclastas eran personas que rechazaban ese culto e incluso destruían las imágenes. Y el rey León, el emperador León, mejor, para que no suene como el rey León, emprendió la difícil tarea de combatir esa costumbre arraigada en la iglesia. Y digo difícil porque la iglesia la tenía tan arraigada en su corazón que fue difícil. Después de la muerte de León, continuó su hijo Constantino V, y él también fue un ferviente iconoclasta, incluso más celoso que su padre, y deseando poner fin al conflicto, convocó un concilio general que se reunió en Constantinopla en el año 754, el cual fue el más numeroso de todos los concilios que habían hasta entonces. El concilio declaró
que el culto a las imágenes era contrario a las escrituras, una práctica pagana anticristiana, y abolió la práctica de las imágenes dentro de la iglesia. Roma no se dio por vencida y también hizo un sínodo, reunió el 769 bajo el Papa Felipe III, anuló el concilio de Constantinopla que acabamos de decir y declaró nulas las decisiones de ese concilio, y así el culto a las imágenes desterrado de Oriente tuvo los defensores en Occidente, y allí se propagó mucho este culto a las imágenes. Entonces miren cómo, recordemos que aquí hay una contienda entre el, digámoslo así, el pastor de la iglesia de Roma y el pastor de la iglesia de Constantinopla. ¿Recuerdan que hemos visto esto anteriormente? Pues el de Constantinopla lo que hace es prohibir el culto de las imágenes, y el de Roma lo que hace es mm, romper esa prohibición que había puesto el de Constantinopla y declarar lícita la adoración a las imágenes. Y allí viene esa idolatría otra vez. En Oriente, Constantino V tuvo por sucesor a León IV, igualmente celoso iconoclasta, pero murió en el año 780, y su esposa, que se llamaba Irene, hizo todo cuanto estaba en su alcance para restaurar el culto a las imágenes, y lo consiguió con la cooperación del Papa y de Carlomagno. Reunió un concilio para anular los decretos de la reunión anterior, y otra vez la adoración a las imágenes vuelve también en Oriente. Así que esto es una guerra, ¿no? Entre los que estaban en contra y los que estaban a favor. Y finalmente la iglesia termina idolatrando a las imágenes de los personajes de la Biblia. Y esa es una de las razones por la que este periodo fue tan oscuro, porque la iglesia, en vez de buscar a Dios a través de las escrituras, en vez de adorar a Dios en espíritu y verdad, se volcó a la idolatría, muy parecido a lo que pasó en Éxodo. Otra situación puntual por la que podemos decir que fue el periodo más oscuro de la iglesia es por la doctrina de la salvación. Del año 814 al 1054, la idolatría, la superstición, el clericalismo, el monasticismo, el absolutismo papal y todos los errores de la iglesia llegan a su máximo punto. El Evangelio de Cristo es anunciado solamente por algunos grupos cristianos perseguidos, despreciados, que se reunían en regiones apartadas para evitar que los mataran, los destruyeran. Los estudios teológicos y bíblicos se hallaban casi completamente abandonados, y la doctrina de la justificación por la fe fue sustituida por la de la salvación por obras. Y este punto es muy, muy importante, mis hermanos, porque cuando se quita la doctrina de la salvación solo por gracia, lo que nos queda es una religión. No hay evangelio. El evangelio es la salvación solo por gracia. Pero durante este periodo de tiempo, la iglesia llegó al punto de que abandonó el verdadero evangelio y creó un evangelio donde el hombre podía salvarse a sí mismo por sus propias obras. Evangelio falso que todavía hoy la iglesia tradicional sostiene. Así que ese es otro asunto puntual de la decadencia de la iglesia, el abandono de la doctrina de salvación bíblica. Otro punto que también es importante durante este periodo es la corrupción del papado, ¿no? Si nosotros recordamos, tanto en Roma como en Constantinopla, los pastores de las iglesias, de esas dos iglesias locales, vienen a tener aspiraciones de poder, de control, ¿no?
Entonces, esas pretensiones de poder de los obispos de Roma se hicieron cada vez mayores hasta llegar a crecer al punto que ellos mismos se pensaban como si fueran semidioses en la tierra y pretendían tener el derecho incluso de destronar a los reyes a su antojo. Exigieron al mundo y a las personas que profesaban la fe cristiana, les exigieron sumisión ciega, lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día el líder de Roma, el Papa, cree que sus palabras son superiores a las de cualquiera y también llama a la iglesia a la sumisión a sus propias palabras, sus decretos. Y eso es un error. Fue en este periodo que el papado llegó a su más alto grado de corrupción. La elección del papa estuvo rodeada de escándalos y hasta de asesinatos. Algunos que deseaban ser nombrados papas envenenaban a todos sus competidores para ganar ellos. Muchas veces no pudiendo ponerse de acuerdo acerca de cuál iba a ser el papa por las contiendas que habían. Se elegían dos y tres papas al mismo tiempo, imagínense. La inmoralidad del clero era más terrible que las orgías de los reyes. León VIII procuró por muchos medios suprimir los abusos del clero y mejorar las costumbres de los habitantes de Roma, pero eso en vez de hacer que fuese eh, exaltado por su deseo de purificar a Roma, lo que hizo fue que las mujeres de Roma se cansasen pronto de él y empezaran a hacer lo imposible para tener a otro que lo supliese, a Juan XII, que era un hombre corrupto. León VIII fue depuesto. Este hombre que defendió la moral y que intentó ordenar las cosas fue depuesto, porque así es el mundo. El mundo exalta lo pecaminoso y condena lo que exalta a Dios. Para la elección de los papas, muchos compraban las elecciones con grandes sumas de dinero y de esa manera ellos podían quedarse con ese lugar. Ahora, ¿por qué alguno querría ser el papa? Pues por el poder político, por el poder, el dominio y también por la posición económica que esto llevaba consigo. Y por eso muchos daban lo que fuera por llegar a tener ese lugar. Entonces miren cómo algo que debía ser para la gloria de Dios, que es la ordenación de un ministro, terminó siendo, dentro de este ámbito de corrupción, algo degradante, algo que incita al pecado y que destruye la iglesia. Ahora yo quiero que nosotros meditemos un poco, ¿no es la misma situación de la iglesia que hoy en día tenemos? La doctrina de la salvación ya está muy lejos de lo que está predicando la iglesia. Hoy en día la iglesia predica una doctrina de la salvación por obras, igual que la iglesia de Roma en su tiempo. La corrupción de los pastores hoy en día, podemos decir que muchos son los que viven, predican, hablan solamente por el dinero y del dinero. La corrupción de los pastores ha aumentado en las últimas décadas y lo que tenemos hoy en día es una iglesia corrupta en muchos sentidos. Ya hoy en día muchos no creen en la religión, no creen en el cristianismo, no creen en los pastores porque muchos de ellos son viciosos, corruptos, ladrones. Y es una tristeza, pero es la realidad. La corrupción de la iglesia, no solamente de sus líderes, también de las personas. Porque alguno dirá, bueno, es que los pastores predican mal y por eso la iglesia está así. Pero la pregunta es, si el problema fuera solo de los pastores, pues las iglesias de ellos no se llenarían. Pero las iglesias que se llenan y las iglesias que llevan
eh, que tienen más feligreses, pues precisamente son las que peor enseñan. Así que no es asunto solamente del pastor que enseña mal. Es asunto de que a la gente le gusta la falsa doctrina, le gusta todo lo que incita sus emociones, le gusta lo que les promete gloria en la tierra y no en el cielo. Y todas esas cosas que son pecaminosas a la gente le fascina. Miren lo parecido de esta situación con lo que ocurrió en Éxodo. En Éxodo ocurrió exactamente lo mismo. No fue la idea de Aarón, realmente fue del pueblo. Y cuando Aarón la secunda, la idea, pues la gente se emociona. Y eso pasa hoy en día, miren, las iglesias falsas, las iglesias de la prosperidad, las iglesias, todas esas iglesias que lo único que hacen es entretener la gente, entretener los jóvenes. Ahora hay iglesias para jóvenes que lo único que hacen es entretener a estos muchachos, contarles historias, anécdotas, darles algo de moralidad y el evangelio brilla por su ausencia. Pero miren ustedes y verán que son las iglesias que más se llenan. Miren que no es el pecado nada más del maestro, del predicador, es el pecado de la gente. Se conecta el deseo del lobo rapaz de engañar con el deseo de las personas que quieren ser engañadas. Y lo que se gesta allí es una iglesia multitudinaria de gente engañada. Así que no podemos echarle la culpa solo a los pastores. Las iglesias están conformadas por personas y a las personas les gusta lo que es pecaminoso, les gusta lo que les emociona y les promete cosas temporales. La corrupción no es solamente de los líderes, la corrupción es de toda la iglesia. Por eso la Biblia nos llama a todos los creyentes a volver a la senda, a apartarnos de nuestros pecados, a reconocer nuestra corrupción y a congregarnos en iglesias bíblicas, aunque no nos emocionen, aunque no nos prometan. Necesitamos es la Biblia, necesitamos la palabra de Dios. Lo segundo que vamos a ver hoy en este periodo de tiempo, del año 606 a 1517, son los hechos históricos importantes de ese periodo, hechos que tuvieron que ver con la iglesia. Dice Isaías 46, 9 al 11, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Este texto nos recuerda la soberana providencia de Dios, ¿no? Tenemos que recordar que es Dios el que gobierna todas las cosas. A veces en medio de las circunstancias difíciles llegamos a pensar que como que Dios se olvidó de nosotros, ¿no? E incluso no faltó el teólogo que dijo que Dios se había muerto, que ya no tenía nada que ver con nosotros. Pero todo eso no es más que necedad, porque lo que vemos aquí en Isaías es que Dios hace lo que Él quiere. Y muchas veces cuando tenemos situaciones difíciles en las naciones, en las familias, pues todo eso no es más que la mano de Dios, muchas veces frenándonos de cometer nuestras necedades, otras veces castigando nuestra rebelión, otras veces ayudándonos, corrigiéndonos, enderezando lo que nosotros torcemos y vemos que Dios gobierna la historia. Hay varios hechos históricos, pero quiero hablar de algunos que son fundamentales dentro de la historia de la iglesia. Uno de ellos es el levantamiento del maometismo. Como en los tiempos bíblicos que Dios castigaba a su iglesia, incluso a través de hombres impíos, de reyes crueles e impíos, también durante este periodo de tanta decadencia en la iglesia, el cristianismo se halló frente a la invasión de las fuerzas del maometismo, que atacaban igualmente a paganos, judíos, cristianos, a lo que encontraran. Pero veamos un poco quién
es Mahoma? ¿Quién era este hombre que lideraba este ejército y qué era lo que pretendía? Mahoma nació en Arabia en el año 570. Era descendiente de una familia de una tribu ilustre de su región que se llamaba la tribu Hashem. Todos los años este hombre se retiraba por un término de un mes o unos 15 días. Se retiraba a un lugar para disfrutar de la soledad en una caverna. Esa caverna se llamaba la caverna de Hera. Y fue allí donde ideó ese sistema religioso que luego llegó a predicar a su familia y a su ciudad, en la cual se resumían los mandamientos supuestamente de Dios, lo que Dios había mandado. Eso era lo que él decía, ¿no? Su religión, su doctrina se puede resumir en esta sentencia. Dios es Dios y Mahoma su profeta. Él dijo que él era el profeta de Dios. Los principios de su credo los dio a conocer en un libro que se tituló El Corán, que viene a ser para ellos como la Biblia para los creyentes, ¿no? La religión del Corán es de salvación por obras. Si ustedes miran, el Corán es pura salvación por obras. La oración, el ayuno, las limosnas constituyen las tres grandes deberes del mahometano. El que va a pertenecer a esa religión tiene que tener esos tres pilares en su práctica, ¿no? La oración, el ayuno y las limosnas. La oración, según ellos, les lleva hasta la mitad del camino que conduce a Dios. El ayuno le permite llegar hasta las puertas de las moradas donde Dios habita. Y las limosnas le hacen conseguir la entrada. Esa es prácticamente lo que ellos piensan acerca de la salvación. Imagínense, pura salvación por obra. Se levantó una rústica mezquita, empezó a enseñar su doctrina, se aumentaron sus seguidores y después de 6 años, 1500 hombres armados renovaron el juramento de alianza y Mahoma comenzó sus guerras destinadas a imponer por la fuerza su religión. Ese era el objeto de sus guerras, imponer su religión. Personalmente asistió a muchas batallas, a muchos sitios, y después sus discípulos continuaron llevando adelante las conquistas. Después de dominar toda Arabia, dirigió sus ataques al Imperio Romano. Al frente de un numeroso ejército, se dirigía hacia Damasco con el intento de conquistar Siria, pero fue súbitamente detenido por una enfermedad que le duró 4 años y que él decía que la había adquirido por un veneno que le habían suministrado. En el año 630, después de un violento ataque, este hombre muere. Pero cuando él muere no se acaba toda esa guerra y esa lucha, porque sus discípulos continuaron esa obra de conquista y al cabo de 10 años todo Egipto, Palestina y Siria estaban bajo el poder de los terribles invasores, que mataban, saqueaban, destruían todo lo que impedía el desarrollo de su plan de imponer su religión. Tres de los principales centros del cristianismo en ese tiempo cayeron en el poder de estos hombres. Uno de ellos fue Jerusalén en el año 636, otro Antioquía en el 638 y el otro Alejandría, que era un lugar tan importante dentro del cristianismo, también fue conquistado por estos hombres en el 641. Los mahometanos pretendían conquistar Occidente para traerlos a su fe. Imagínense ustedes, esa es una realidad. Y ustedes la pueden ver en la Biblia, que cuando la iglesia se aparta, cuando la iglesia se vuelve necia, cuando la iglesia se corrompe, Dios manda reprensión. Entonces, ese es uno de los hechos históricos importantes. Otro hecho importante es el reinado de Carlomagno.
Al morir Pepino, que era el rey de Francia, en el año 768, sus dominios quedaron divididos entre los dos hijos, Carlos y Carlomán. 2 años después falleció Carlomán y todo el poder quedó en Carlos. Fue proclamado único monarca del país. Fue un hombre de grandes ideas. Pensó extender sus dominios y mejorar las tristes condiciones de sus súbditos. Y eso fue lo que hizo. Para lograr ese fin, pues él intentó conquistar Alemania e hizo guerras que emprendió contra los árabes que dominaban España. No tuvo éxito. Entró en Roma con el fin de liberar al Papa, que había sido hecho prisionero y que estaba encerrado en un convento. Y en el año 800, el día de Navidad, fue coronado en la Basílica de San Pedro y proclamado emperador de Occidente. Y en ese momento ya tenía Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, la mayor parte de Alemania, Austria, Italia, Turquía y España. Su celo por el pontificado fue ciego y ninguno como él contribuyó a afianzarlo. Él ayudó mucho a, al clero, pero obviamente no estamos hablando de un liderazgo de hombres de Dios, sino de ese clero corrupto. Las donaciones de territorio hechas por Pepino, que era el padre de Carlomagno, y por el propio Carlomagno fueron muchas. Y todo ese dinero y todo ese poder, en vez de ser una bendición, terminaron siendo una maldición, porque estos hombres, con toda ese poder, lo único que hicieron fue corromperse más. Entonces miren cómo este rey también contribuyó para mal. Contribuyó, prácticamente podemos decirlo así, avivando la corrupción de la iglesia. Miren que no fue un rey celoso que llamó a la iglesia al orden, no. Fue un rey que participó del pecado de la iglesia, apoyó el pecado de la iglesia y esto obviamente lo que hizo fue degradar mucho más las iglesias. Recordemos que había esa unión entre la iglesia y el Estado que fue totalmente corrupta y, y que no estuvo bien, ¿no? El tercer punto que vamos a ver es un hombre. Podemos decir que durante este tiempo se destacaron hombres que estuvieron en contra de esas situaciones. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. Este es un llamado del profeta a pararse en el camino y mirar y preguntar por las sendas antiguas. Y es un llamado para cuando nosotros estamos como en este periodo que estamos viendo, cuando nos estamos apartando, cuando estamos desviándonos de lo que Dios nos llamó. Debemos pararnos en el camino, mirar cuál es la senda, mirar qué estamos haciendo, si ya nos hemos desviado, y preguntar por la senda antigua. Pero, ¿qué dice, qué termina diciendo el profeta? Dice que ellos dijeron no andaremos. Y eso nos habla de nuestra terquedad. Durante este tiempo de oscuridad, en diversos lugares escondidos, se levantaron verdaderos siervos de Cristo, que lo que hicieron fue luchar contra la religión corrompida y los vicios y las ambiciones de sus líderes. Benedicto Languedoc fue uno de los hombres que se levantó en contra de la corrupción de la iglesia y llamando a la iglesia al arrepentimiento. Agobardo de León fue otro de estos hombres que protestó contra el culto a las imágenes. Y podríamos nombrar muchos de su tiempo,
pero hay uno que quiero destacar y es Claudio de Turín. Este hombre rechazaba el uso de las imágenes y las supersticiones que reinaban en la iglesia, las tradiciones que no estaban de acuerdo con el Evangelio, entre otras cosas, las oraciones por los muertos, la invocación de los santos, todas esas cosas él las condenó. Murió en el 839. Sus doctrinas no desaparecieron con él. Su herencia fue recogida por humildes discípulos de la palabra de Dios y particularmente por un grupo que más adelante fue llamado los valdenses o conocido como los valdenses y los cátaros y otro grupo que fue los pobres de León, así se hacían llamar, que se esparcieron en diferentes provincias de la península española. Hombres perseguidos, grupos, en muchos casos llamados herejes, que no estuvieron de acuerdo y que protestaron contra estas situaciones. Vamos a ver otro hecho importante dentro de este periodo fue el año 1000. Dice segunda de Pedro 3:15 al 18, y tened entendimiento, perdón, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria gloria, honra y a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es un texto que nos habla de la doctrina de la venida del Señor, la doctrina de los últimos días, que muchas veces es malinterpretada, que es torcida por los indoctos. Y cuando hablamos del año 1000, pues una errónea interpretación de un pasaje bíblico de Apocalipsis 20 del 1 al 5, que dice que durante 1000 años Satanás estará atado y que después de cumplidos los 1000 años será suelto. Algunos interpretaron este texto como si fuera que en el año 1000 el diablo estuviese suelto y se difundió todo este error por el mundo cristiano y llegó a creer que al sonar el último segundo, el último minuto del año 1000, vendría el fin de todas las cosas y comenzaría el juicio de todos los hombres. Y obviamente, como siempre, esto genera pánico en muchos lugares. La iglesia se empezó a llenar de multitudes que hacían penitencia, ofrecían dones para aplacar la ira venidera y la justicia divina. Recordemos que hasta allí la falsa doctrina de la salvación por obras se había metido en la iglesia, así que la gente empezó a correr a hacer buenas obras para poder salvarse ya a unos días, a unas horas de terminarse el año 1000. Y si nos damos cuenta, cuando la iglesia carece de conocimiento bíblico y teológico, pues obviamente acepta cualquier fantasía como verdad. Y eso pasa, nosotros también lo vivimos en el año 2000. Muchas personas declararon que ese ya era prácticamente el fin. Y siempre pasa esto, ¿no? Cuando la iglesia carece de conocimiento bíblico, cree cualquier cosa que le digan y termina metida en cualquier fanatismo que surge. La iglesia de hoy vive inmersa en muchas fantasías similares. Vive metida en muchos de estos cuentos, en muchos de este misticismo, y es triste, pero es la realidad. Y es el llamado de Dios a nosotros, los creyentes, a dejar la ociosidad y comprometernos con la congregación en donde
Dios nos ha puesto, de estudiar las escrituras, de ser útiles dentro de la obra del Señor. Otro punto que es importante durante este tiempo es la división de la iglesia. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6 dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y este es el mensaje del apóstol Pablo para la iglesia. Nos llama a la unidad, al amor, a la paciencia, a que sea uno la iglesia, uno el Señor, uno la fe, uno el bautismo. Sin embargo, en medio de la corrupción que reinaba en este periodo que estamos estudiando, pues las contiendas por el poder provocaron una ruptura en la iglesia. El gran cisma del año 1054 se dio precisamente por esto, por la corrupción, por el anhelo de poder. Ese cisma dio origen a lo que se llama la Iglesia Ortodoxa, que fue el resultado de la creciente rivalidad entre los papas de Roma y los patriarcas de Constantinopla. Ellos se disputaban el derecho de gobernar ciertos distritos, de tener poder sobre ellos, y esta era una rivalidad por poder económico, por poder político. El patriarca excomulgó al papa y el papa excomulgó al patriarca. Imagínense ustedes. Y el cisma quedó establecido así. Alejandría, Antioquía, Jerusalén y todo el oriente quedó bajo el dominio del patriarca de Constantinopla, lo que se llama la Iglesia Ortodoxa. Y el occidente quedó bajo el dominio del Papa de Roma. Quedó la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Romana. Hubo esa división. ¿Pero por qué esta división? Porque lo que reinaba en el corazón tanto de un grupo como del otro era el deseo de poder. Era las disputas por controlar ciertas regiones. Y esto dio origen a la división de la iglesia. Hoy en día tenemos esa división de la iglesia también. Hoy en día existe la iglesia ortodoxa y la iglesia de Roma, ¿no? Vamos a hablar ahora de las cruzadas, que fue un hecho importante también en este periodo de tiempo. Jueces capítulo 21, versículo 25 dice, y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese texto es de Jueces. Y si nosotros hemos leído Jueces, sabemos que el Jueces fue un periodo de tiempo parecido a este que estamos estudiando hoy. Fue un periodo de tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, como dice el texto. Fue un tiempo en donde la idolatría entró a la iglesia, donde muchos de los levitas y los hombres de Dios que debían llevar al pueblo al arrepentimiento de la fe bíblica, lo que hicieron fue corromperse, lo que hicieron fue idolatrar, lo que hicieron fue vender su ministerio al mejor postor. Y, como dice el texto, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y fue un hecho único en la historia universal que ocurrió en el pensamiento europeo, que ocupó el pensamiento europeo durante muchos siglos, esto de las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas eran guerras. Las cruzadas a Tierra Santa empezaron en el año 1096 y se prolongaron hasta el 1270. Consistían en expediciones o guerras destinadas a arrancar al dominio musulmán de los lugares históricos que fueron escenario de la vida y la obra de Jesucristo. Entonces querían sacar a los musulmanes de allí, así como ellos entraron violentamente, pues los cruzados también quisieron entrar violentamente. Y esto es curioso, ¿no? Porque miren que en medio de esto, de asunto de los maometanos y de los cristianos, había pueblo que vivía en esas zonas. Y todas estas guerras, pues, traía la destrucción de esas personas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Esa fue la decisión de la iglesia, tomar por la fuerza también, así como los de Mahoma,
tomar por la fuerza sus territorios. Los cristianos acostumbraban ir a Palestina para visitar los lugares que eh, evocaban los recuerdos de los tiempos sagrados, de los tiempos de la Biblia. Pero al caer estos lugares en poder de los maometanos, pues esas peregrinaciones se hicieron sumamente difíciles y ofrecían muchos peligros. De ahí surgió la idea de abatir el poder musulmán en aquellas tierras. Las cruzadas fueron 8, pero de estas solamente las 3 primeras responden directamente al deseo original de retomar aquellos lugares. La primera cruzada, ¿qué pasa con las demás? Estamos diciendo que las 3 primeras corresponden a eso. Las demás cruzadas, pues, se hicieron por motivos políticos, tenían un carácter más bien de poder, de política, que el el objetivo principal con el que se habían hecho las cruzadas. Es decir, las cruzadas terminaron siendo una excusa para entrar, para destruir, para dañar, para apoderarse de cosas que no eran de ellos. La primera cruzada fue obra de un monje llamado Pedro el Ermitaño. En su juventud, este hombre era soldado y se hizo monje después de que su esposa muriera. Al tropezar con dificultades en una peregrinación que hizo a Palestina, porque no pudo entrar, no le fue fácil, y al ver la profanación que los musulmanes hacían de los lugares que él consideraba que eran sagrados, regresa a Europa indignado y resuelto a acabar con ese dominio de los maometanos sobre esas tierras. Los ejércitos de las cruzadas, por causa del largo tiempo de las guerras, empezaron a verse en serios apuros porque no tenían recursos. Ustedes saben que cuando una guerra se extiende, pues faltan los recursos. No hay comida, no hay nada. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a asaltar a las personas que vivían en aquellos lugares. Llegaron a asesinar, a robar, a destruir. Y estas personas que suponía que iban a defender a los cristianos, terminaron robándolos, saqueándolos, llenándolos de pánico, de destrucción. Y muchos de los pobladores tuvieron que defenderse y acabaron con más de un cruzado. Finalmente vemos que en las cruzadas Jerusalén, que estaba bien defendida, fue retomada por los cristianos cruzados el 15 de julio de 1099. Y en 1187 Jerusalén cayó en poder otra vez de los maometanos, quienes se apoderaron de las principales plazas de la Tierra Santa, venciendo constantemente a los cristianos hasta que los sacaron completamente. Finalmente, Ricardo, Corazón de León, hizo un pacto con los musulmanes para que los cristianos pudiesen entrar a Palestina. Imagínense ustedes toda esta muerte, toda esa destrucción que trajo supuestamente la iglesia, supuestamente los que defendían a los cristianos, todo eso porque como dicen jueces, en ese momento cada quien hacía lo que bien le parecía. Finalmente quiero hablar de la pre-reforma. Recordemos que estamos hablando del periodo hasta 1517. En el 1517 empieza prácticamente lo que es la reforma. Pero antes de la reforma, pues Dios empezó a levantar personas inconformes con esta situación de la iglesia que lucharon por reformar la iglesia. En Romanos 11, 3 al 5 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Estas fueron las palabras de Elías, ¿recuerdan? El 4 dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado un remanente escogido por gracia. Y este es el apóstol Pablo en Romanos que
nos habla de la historia del profeta Elías, que él llegó a pensar que él estaba solo. Y le dice al Señor, Señor, yo solamente he quedado entre los profetas tuyos. Pero Dios le dice, yo me he reservado a unos cuantos, ¿cierto? A 7.000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y esto es interesante porque Elías creía que estaba solo, pero habían 7.000 más como él. Y es lo que pasa en la prerreforma. Dios empieza a levantar muchos grupos y muchas personas en diferentes países para oponerse a la corrupción de la iglesia, para reformar a la iglesia. Uno de esos grupos fueron los valdenses y otros los albigenses. Durante la Edad Media, especialmente en los siglos XII y XIII, hallamos un importante movimiento evangélico que se extiende por Francia, Italia, España y otros países de Europa. Estaba compuesto por numerosas comunidades de cristianos que, separándose de la iglesia del Papa, se esforzaban por restaurar el cristianismo puramente evangélico y luchaban por la fe bíblica. Rechazaban la autoridad de la iglesia y de los padres, no reconociendo como obligatorias las doctrinas y costumbres que eran contrarias a la Biblia y que los líderes de su tiempo habían impuesto. Luchaban contra toda forma de idolatría, combatían el culto a los muertos, lo mismo que las oraciones, ayunos y ofrenda por los muertos. El movimiento valdense nació simultáneamente en varios países bajo la acción de diferentes hombres, lo que les decía. Dios se reserva a un remanente. Algunos de ellos bautizaban a sus hijos, otros eran anabatistas, aunque fue un grupo que deseaba reformar, también hay que reconocer que muchos de estos grupos terminaron siendo ascetistas, fanáticos y legalistas. Un ejemplo de ello es algunas de sus doctrinas, ¿no? Ellos, por ejemplo, basados en el Sermón del Monte, interpretaron literalmente ese sermón y condenaban el juramento civil. O sea, prácticamente nadie podía jurar por el nombre de Dios. Nosotros sabemos que eso no es bíblico. Condenaban el servicio militar, pero eso tampoco está bien, porque recordemos que Dios habla de que los militares son siervos de Dios, que pelean por la justicia. Y ese es un error que hoy en día todavía hay algunas iglesias que sostienen, que es pecado prestar el servicio militar. Es un error, porque la Biblia dice que Dios pone las autoridades son de Dios, no son del diablo ni nada de eso, son de Dios. También condenaban la pena de muerte y eso está mal porque la Biblia incluso habla de la pena de muerte. Dios instituyó la pena de muerte. No se metían en negocios a fin de no verse expuestos a mentir, a jurar y engañar. Otro error, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la Biblia nos dice que debemos ser productivos, debemos hacer negocios. Lo que nos debemos cuidar es de la mentira, nos debemos cuidar del engaño, nos debemos cuidar de la corrupción, pero el hacer negocios no es malo. Entonces, muchos de estos grupos, pues, aunque defendieron la sana doctrina, algunos de ellos terminaron siendo legalistas y enseñando cosas que no están en las escrituras. Estos grupos fueron perseguidos, fueron martirizados y después de la reforma, estos valdenses se unieron a los reformadores, mayormente a Juan Calvino. Hoy en día todavía se puede encontrar iglesias valdenses y su doctrina es calvinista. Otro hombre que Dios levantó en esa llamada pre-reforma, ¿cierto? Antes de la reforma fue John Wycliffe, que nació en Inglaterra alrededor de 1328. Sabemos muy poco de su juventud, pero llegó a estudiar en la Universidad de Oxford. Terminó volviéndose famoso porque era muy erudito y él luchó contra muchas de las prácticas de la iglesia. Consideraba que el Estado tenía el derecho de quitarle a la iglesia sus propiedades cuando la iglesia no estaba desempeñando su cargo legítimo. Estaba en contra
de esa unión entre la iglesia y el Estado. Otro hombre de Dios que se levantó fue Juan Hus. La historia de Juan Hus es parecida a la de Wycliffe, pero con un final trágico, porque Wycliffe fue guardado por el gobierno que era afín a él, pero Juan Hus no. Juan Hus, aunque también se levantó en contra de las prácticas impías de la iglesia, finalmente fue excomulgado y condenado a morir como hereje el 6 de julio de 1415. Y podemos ver nosotros, si miramos un poco la historia de la iglesia, que hubo muchos que antes de la reforma ya estaban en ese anhelo de reformar la iglesia. Murieron en medio de su intento muchos de ellos, pero finalmente sobre el trabajo de estos pre-reformadores fue que los reformadores se levantaron y hicieron lo que en la historia conocemos como la reforma. De la reforma hablaremos en un futuro módulo de la historia de la iglesia. Lo que podemos decir es que Dios comenzó la reforma en varios países con distintos hombres. Uno de ellos fue Juan Calvino, quien realizó la primera teología sistemática producida por la reforma titulada La institución de la religión cristiana. Un libro muy bonito, se lo recomiendo. Hoy en día se puede descargar del internet fácilmente. Ese libro es muy, muy hermoso. Es grande, pero es muy hermoso. Y durante este periodo de la reforma, pues Dios levantó muchos hombres en diferentes lugares, en Alemania, Francia, Suiza, Escocia, Inglaterra, Holanda, y Dios reformó la iglesia de ese estado tan lamentable en el que se encontraba. Pero eso pues obviamente lo estaremos trabajando en otra ocasión. Así que con esto terminamos nuestra clase del día de hoy y nuestro módulo. Si Dios nos permite, nos veremos en el próximo módulo. Bendiciones.